buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al directo de esta noche, que tenía muchas ganas de traer por fin al canal a un compañero de medio, como es el profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, don Adrián Celaya. Buenas noches, don Adrián, ¿cómo estás? ¿O cómo está usted? Hola Rubén, pues encantado de estar contigo y con tu canal a la vez, por supuesto. Bueno, para aquellos que no conozcáis a Adrián Celaya, como digo, es profesor en la Universidad del País Vasco de Economía Aplicada. Es presidente ejecutivo de EACAI Group, centro de investigación, desde el año 2007 y ha sido durante 10 años, desde el año 2010 al año 2020, si no que me corrija si me equivoco, asesor delegado en el Comité Económico y Social Europeo, en la Comisión Consultiva sobre el Cambio Industrial. ¿Es correcto, don Adrián? Sí, correcto. Sí. Y esta noche le he convocado para nada más y nada menos que con su dilatada experiencia, su trayectoria. Os recomiendo encarecidamente la entrevista que le hace el embajador Zorrilla en su canal, Euroestrategos, para hablar de lo que parece que no es otra cosa. Y ahora de repente todos los medios de comunicación se han convertido en expertos en economía global y economía aplicada, particularmente en el ámbito pues industrial, productivo, importaciones, exportaciones, mercados, guerra económica, aranceles, guerra de divisas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues ya que es el tema fundamental y sabéis que siempre me gusta traeros lo mejor, pues desde luego hoy vamos a abordar esta cuestión que está de rabiosa y candente actualidad, sobre todo desde el marco general, desde el marco de la explicación de lo que está pasando realmente, de cuáles son las fuerzas que están actuando en clave internacional y en clave global, para también explicar lo que ya está pasando desde hace yo diría que varias décadas en Europa, pero acentuadamente en la última década, y estamos viendo que se está poniendo todavía más en marcha, ¿no? Y las consecuencias que vive el ciudadano medio yo creo que sobra narrarlas. Cada vez todo está más caro, el nivel de estancamiento y de crecimiento es evidente al conjunto de la ciudadanía, por mucho que los datos que se den a nivel económico pues sean al final un pinta y colorea o algún tipo de mago que pasa por ahí y, no sé, hace algún tipo de aquelarre y por arte de vivirlo, que se supone que estamos en el mejor de los mundos posibles, cuando la realidad es que hace 15, 20 años cualquier familia media en España pues podía acceder a una hipoteca con un sueldo, vivía más o menos una familia, incluso podían veranear 15 días yendo a la playa o a la montaña o incluso algunas personas yéndose al extranjero. Eso hoy en día es ciencia ficción. El dinero en 2 años ha perdido un 50% de su valor, cada día cuesta más proveerse de lo básico, ya no hablo ni siquiera del aceite de oliva, y pareciera, sin embargo, que a pesar de que vivimos un empobrecimiento masivo, la inflación se dispara, el gasto público crece, la deuda no para de aumentar, vivimos en el mejor de los mundos posibles. De esto lo haremos quizá más adelante. Pero antes me gustaría preguntarle a nuestro invitado, que para eso está aquí, a Adrián, ¿cuál es el marco geopolítico, el marco global? ¿No? Vamos a ir de lo más general a lo más particular. ¿Qué está provocando todo esto? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuáles son las dos fuerzas que están colisionando ahora mismo de manera evidente, que son Estados Unidos y China? Bien, el marco en el cual se está moviendo esta guerra arancelaria, entiendo que te refieres, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver, el marco, sintéticamente, desde un punto de vista geopolítico, yo creo que es claro. Hemos tenido una potencia dominante en el mundo desde una perspectiva de lo que se ha llamado sistema unipolar, una potencia claramente dominante que ha sido Estados Unidos, fundamentalmente a partir del final de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, entre la Segunda Guerra Mundial y el año 90, más o menos, tuvimos dos potencias en pugna que con distintas capacidades económicas, pero bueno, de alguna forma competían en el conjunto del mundo, cada una con su ámbito de influencia. A partir del año, aproximadamente del año 90, termina la Guerra Fría, viene esa época en la que Fukuyama escribe aquel libro del fin de la historia, y a partir de ese momento se despliega un nuevo modelo que ya había empezado a apuntarse los años anteriores, ¿no? Es económicamente el neoliberalismo, en el ámbito geopolítico el atlantismo y luego lo que se ha llamado el globalismo, y en una serie de corrientes socioculturales que nosotros enmarcábamos dentro de lo que se llamaba el posmocapitalismo y ahora se les llama capitalismo woke, fundamentalmente, ¿no? Pero todo ello protagonizado en el ámbito geopolítico por un claro dominio unipolar por parte
de Estados Unidos o de las élites que controlan Estados Unidos, como quisiera expresar esto. Pero claro, ya a partir del cambio de siglo, ya se empieza a anticipar ciertos peligros para ese dominio, y no es casualidad que en el propio año 2000 se elaboraran por los think tanks corporativos de Estados Unidos aquel documento para un nuevo siglo americano. Decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer para asegurar que el siglo XXI va a seguir siendo un siglo controlado por Estados Unidos? Entonces ahí se advertían 3 peligros fundamentalmente. Uno de ellos, Internet. Porque a través de Internet, una parte progresiva, pequeña todavía, pero progresiva creciente de la población, estaba quedando fuera de control, de alguna forma, ¿no? El segundo peligro, el agotamiento del modelo económico, que luego hablaremos de eso si te parece. Sí. Y tercer peligro, en el ámbito geopolítico, se identificaba claramente en 2 grandes países que no controlamos, Rusia y China. Bueno, a esto bloque le hemos llamado a partir de ese momento los países emergentes, que han ido teniendo un peso creciente en la economía mundial, sobre todo China, evidentemente, aunque ha habido otros con un despliegue similar, pero de menor dimensión, evidentemente. Y al final, China ha ido creciendo, aumentando su poder económico en el mundo frente a un Estados Unidos que lo ha ido reduciendo. Pero claro, Estados Unidos gestionaba su poder a través de todo un entramado de organizaciones internacionales, del predominio del sistema lo que se llamó el petrodólar, ¿no? De un dólar a través de distintos instrumentos considerado como la reserva, la moneda de reserva mundial, la reserva de referencia, toda una serie de instrumentos comerciales y financieros que mantenían su poder y que ahora se van poniendo en cuestión a medida que otros países, fundamentalmente China, van creciendo y van amenazando ya no solo esa posición de Estados Unidos como líder mundial, sino el propio futuro económico de Estados Unidos como país en sí mismo, ¿no? Ya no solo su dominio sobre el mundo. Estados Unidos durante todo este periodo, durante estos 30, 40 años, ha estado sometido a un proceso gravísimo de desindustrialización, ¿no? Que tiene su origen, de alguna forma, en el pacto estratégico que sellaron las multinacionales norteamericanas a través del gobierno de Estados Unidos con aquellas visitas de Kissinger y de Rockefeller a China en fines de los años 70. Sí, ahí hubo un pacto estratégico con el Partido Comunista Chino a través del cual las multinacionales norteamericanas se comprometieron a invertir masivamente en China y de esta forma conseguían acceso a mano de obra barata, que es una obsesión de las grandes empresas, y acceso a los mercados asiáticos. Y, por el contrario, China conseguía apalancar su proceso de industrialización en inversiones masivas del exterior, ¿no? China ha aprovechado esto extraordinariamente para apalancar su desarrollo industrial. Esto ha sido muy beneficioso de esta forma para China, también para las multinacionales norteamericanas, pero ha sido a largo plazo desastroso para Estados Unidos, ¿no? Porque esto ha llevado a un proceso, ya digo, avanzado de desindustrialización y a un modelo económico que siempre era beneficioso para Estados Unidos a corto plazo, que facilitaba extraordinariamente la financiación de su consumo, su endeudamiento, pero cada vez más perjudicial para Estados Unidos a largo plazo. Entonces, las distintas administraciones han ido dejando pasar el tiempo sin cuestionar un sistema que no era fácil de cuestionar, sin tener graves problemas, ya digo, de forma inmediata. Y, bueno, el trumpismo, Donald Trump, o el trumpismo, si se quiere, es el primer grupo político que se ha planteado cuestionar ese sistema y lo hizo más o menos tímidamente. Es difícil hablar de utilizar la palabra tímidamente con Donald Trump, pero bueno, más o menos tímidamente en su primer mandato, y ahora parece que desde el primer día ha intentado abordarlo de una forma tremendamente agresiva, ¿no? Claro, dar la vuelta a 40 años de globalización de un día para otro parece que es una tarea imposible, ¿no? Pero Adrián, para que podamos, disculpa que te interrumpa, para que podamos situarnos en clave genérica, venimos sobre todo de un punto de inflexión claro, lo veíamos ayer con Daniel Stulin. Por cierto, sí estamos en directo, queridos amigos del chat, así que
por favor, dejad vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos y gracias pues, a los que estáis haciendo y apoyando en un día como hoy, que es complicado, pero bueno, muchas gracias por Infinitania, Shiki, muchas gracias. Venimos de un momento clave y fundamental, que yo digo que, o sea, que es un punto de inflexión claro en el cual Estados Unidos empieza a disparar totalmente su crecimiento, que es la Segunda Guerra Mundial. De hecho, veíamos ayer como incluso durante la Segunda Guerra Mundial es donde en esa transformación económica, al mismo tiempo que se endeudan los países que están directamente en guerra, como son Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, Estados Unidos hace un boom económico que luego, a través de la hegemonía del dólar y a través de otros aspectos fundamentales, como son el tema de pues, la Guerra Fría, la extensión de la OTAN, la Comunidad Europea, el carbón y el acero, después la Unión Europea, extiende su hegemonía. Hay un crecimiento brutal por parte de Estados Unidos y de sus acólitos que pareciera como que ha colapsado sobre sí mismo. Es la primera pregunta que te querría hacer en clave general. Es decir, ¿se ha estirado tanto un chicle de hace 80 años que ha llegado el momento en el que ha petado, por decirlo coloquialmente, como es basar el crecimiento en la masa monetaria al mismo tiempo que en el gasto, la masa monetaria, el gasto y el saqueo allí donde era necesario de recursos, como en este caso el petróleo, el gas, etcétera, etcétera? ¿Es un sistema que ha colapsado sobre sí mismo? ¿El que es lo que estamos viendo? Bueno, en todo ese periodo tendríamos que distinguir dos fases. Yo creo que la primera fase es, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, hasta la crisis de los 70, que es una fase efectivamente de un crecimiento extraordinario, pero muy basado en crecimiento real, ¿no? En incrementos de la capacidad productiva de bienes y servicios, en incrementos acelerados de los procesos de innovación, en innovaciones, yo creo que en prácticamente todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida de Occidente, fundamentalmente, ¿no? Pero en Europa también el crecimiento de ese periodo fue cercano al 4% anual de la renta per cápita. Entonces, llegan los años 70, el sistema se hunde. Ese sistema se hunde con lo que fue la crisis del petróleo, y entonces aparecen toda una serie de instrumentos para intentar solucionar los problemas de la economía occidental, siempre con una última referencia a aumentar la rentabilidad de las inversiones. Entonces, todas las medidas de lo que a partir de ese momento se ha conocido como sistema neoliberal, a algunos les gusta, a otros no les gusta esa denominación, pero a partir de los 80 fundamentalmente se pone en marcha este sistema que hemos llamado neoliberal, que no ha funcionado. No ha funcionado porque a partir de aquel momento la evolución de la productividad empezó a caer. De ese 4% se transformó luego en un 3, en un 2, en un 1, hasta que en los últimos años, en las últimas 2 décadas, por ejemplo, el crecimiento anual del PIB per cápita en Europa está estancado, ha sido inferior al 1%, ¿no? Nosotros más de una vez hemos comentado como referencia que muchas veces hablamos del colapso de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética en los últimos años tuvo mayor crecimiento que el que Europa está teniendo en estos últimos 20 años, ¿no? Es una situación clara de estancamiento. Entonces, lo que sí está claramente agotado es ese modelo de estos últimos 40 años, que era un modelo que no estaba funcionando y que lo hemos ido manteniendo artificialmente por dos vías. Una vía, el endeudamiento, un incremento constante de la deuda, que de una situación que se suele considerar natural de un máximo de un 150% de endeudamiento público-privado, pues hemos pasado, según cómo se mida, un 250 a un 300% y no conseguimos reducirla, ¿no? Y no conseguimos crecer sin deuda, ¿no? Y, por otro lado, una disposición masiva de mano de obra excesivamente barata, primero en los años 60-70, con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Y cuando ese procedimiento, digamos, se agotó en los años 90, luego ya con mano de obra barata traída del extranjero, de otros países. Entonces, se ha intentado apalacar artificialmente la economía con ese tipo de instrumentos, pero la inversión no ha funcionado, la innovación se ha estancado y el crecimiento de la productividad también. Y al final esto se acaba notando de una u otra forma. Hemos seguido utilizando instrumentos o muletas para mantener la economía artificialmente. En los últimos años, sobre todo, ha destacado la emisión de moneda por parte de los bancos centrales,
a partir de la crisis del 2008 fundamentalmente, y todo el mundo sabe que eso no puede durar mucho tiempo, que eso tarde o temprano es un modelo que va a estallar. Digamos que los críticos del modelo, pues lo decíamos hasta hace unos pocos años, pero ya desde el año 2015 ya los economistas oficiales han dicho que este modelo no funciona, ¿no? Ya de forma generalizada, ¿no? Entonces han estado proponiendo distintos modelos. No sabemos cuál es el modelo que va a sustituir al actual, pero todo el mundo sabe que este modelo ya no dura más tiempo. Claro, pero uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se está desmoronando esa economía es precisamente esa emisión de deuda, ¿no? Que es al final, o se entiende como una competencia históricamente soberana. Es decir, la facultad que uno tiene para poder controlar la masa monetaria y para poder darle un valor a la generación de riqueza de una sociedad, en este caso de una nación. Pero claro, el problema es que Estados Unidos, cuando hace esto, afecta a la economía de todo el mundo, de todo el globo, ¿no? Sí, efectivamente. En Europa el impacto de este tipo de medidas es mucho menor, pero bueno, también es escandalosa la forma en que se ha gestionado la política monetaria en Europa, teniendo en cuenta sobre todo los destinos. Este es un problema distinto del de Estados Unidos. Es decir, el problema de la expansión monetaria, fundamentalmente, es que consiste básicamente en que el Banco Central les entrega recursos a los grandes bancos, ¿no? En teoría, para que los destine al crédito, pero esto no se controla en absoluto. Es decir, se les entrega, es la única subvención, yo diría, que se entrega sin control, y los bancos pueden destinar estos recursos al crédito, que es el destino natural, pero los pueden invertir en otros territorios, pueden destinarlos a especulación o se los pueden meter en el bolsillo, que es lo que hacen habitualmente, ¿no? Y destinan de alguna forma un poco lo que les sobra al crédito, ¿no? Pero esto ha generado cifras de desperdicio escandalosas de esas operaciones de expansión monetaria que durante muchos años han sido cifras cercanas al 10% de la eurozona, ¿no? En Estados Unidos es un problema distinto, claro, precisamente como el dólar es la moneda de reserva de referencia mundial, todo el mundo tiene dólares, al final el impacto inflacionario, el impacto negativo de emitir más dólares se reparte entre todo el mundo. Bueno, ahí los cálculos son distintos, pero se ha hablado que quizás un 60% del impacto inflacionario de la expansión monetaria de Estados Unidos acaba repercutiendo sobre otros países. Y esto quiere decir que, claro, es un instrumento sensacional para que Estados Unidos pueda financiarse a sí mismo, financiar sus déficits en concreto, haciendo repercutir los costos sobre otros países. En conjunto, todo es un sistema que ha permitido a Estados Unidos financiarse demasiado fácil. Y esto le ha ido convirtiendo progresivamente en un país cada vez más consumidor y cada vez menos productor, ¿no? Con algo que a largo plazo es muy perjudicial para el propio Estados Unidos. Cosa de la que, por ejemplo, se han dado cuenta los chinos, cuando muchas veces se dice, bueno, es que China sustituirá a Estados Unidos en esa función y tal. Yo creo que los chinos tienen muy estudiado que no les interesa en absoluto de sustituir al dólar de una forma mecánica con una función similar, porque les llevaría a medio plazo a problemas similares, ¿no? Sí, parece muy ventajoso desde el punto de vista de financiarse, pero es demasiado ventajoso, ¿no? Y esto al final te acaba creando unos vicios que pueden llevar a destruir tu economía, como ha sucedido con Estados Unidos. Y hay un elemento fundamental aquí, quizá, Adrián, que me gustaría que nos abordaras, que nos explicaras, ¿no? Que es el tema del que se está hablando, y lo hemos tocado un poco, ¿no? Con el tema de la emisión de la deuda, etcétera, etcétera, que es la guerra de divisas. Es decir, se está hablando de guerra de divisas más que de guerra arancelaria. Claro, la gente tendría que entender quizá cómo, porque efectivamente hemos vivido un órdago de Donald Trump que primero ponía un arancel a China, que es el objetivo. Hemos visto claramente cómo quien le importa es China, por quien va a Donald Trump es China, a quien pretende acotar, limitar, frenar de alguna manera en su crecimiento es a China. Primero un 34%, como mitad de un 67% que no existía realmente, porque después China puso un 30%. Donald Trump volvió a subir, China volvió a subir, o sea, y finalmente hemos visto cómo todo esto era un órdago al que Donald Trump no estaba preparado, y quizá China sí, porque inmediatamente Donald Trump ha quitado los aranceles a los elementos y componentes tecnológicos
que son clave y capital para sus amadas y preciadas empresas de Silicon Valley, Nvidia y compañía, esperando que los chinos de alguna manera llamaran a la puerta. Los chinos no llamaron y Donald Trump ofreció esta situación, ¿no? Después, sin embargo, de que China respondiera a unos aranceles del, no sé si eran el 130, 140% por parte de Estados Unidos, devaluando el yuan como no había hecho en los últimos 18 años. Para que la gente lo comprenda, por qué es importante y por qué se está hablando de guerra de divisas en esa devaluación entre el yuan y el dólar respecto a las exportaciones e importaciones. Sí, porque claro, al final el cómo compramos y vendemos las monedas tiene relación con el valor de la moneda. Es decir, si un país consigue devaluar su moneda un 10%, el precio de los productos que vende en otro país van a resultar un 10% más baratos y por lo tanto va a vender más fácilmente en el otro país y a la inversa. Cuando un país revalúa su moneda, cuando aumenta de valor su moneda con respecto a la de otros países, los productos que importa le salen mucho más caros, ¿no? Y esto genera inflación, ¿no? Entonces, este es un poco el impacto que se está valorando en paralelo al efecto arancelario. Es decir, una cosa es el efecto directo que puedan tener los aranceles para las relaciones entre los países, pero si ese efecto arancelario luego tiene un impacto en el valor de las monedas, ese impacto en el valor de las monedas puede contrarrestar el efecto arancelario dependiendo de hasta dónde llegue, ¿no? Claro, ten en cuenta, sin embargo, que en la devaluación de la moneda tiene un impacto fundamental en la producción. Ergo, la producción sería realmente por lo que se está luchando. Es decir, la hegemonía comercial, porque hay otras medidas que está poniendo en marcha Trump que dejan claramente que este es el quid de la cuestión, que China está adelantando por la derecha a Estados Unidos, mientras Estados Unidos se gastaba 840.000 millones en la OTAN, en la defensa, en la quinta flota, no sé qué, no sé cuántos, la sexta flota, no sé cuántas tiene ya. Sin embargo, China producía abajo, inundaba el mercado de sus productos, llegaba a buenos acuerdos con terceros países, particularmente en Hispanoamérica y fundamentalmente en África, donde se quedaba con recursos a bajo coste a cambio de infraestructuras, que es lo que se ha llamado la ruta de la seda, y parece que Donald Trump ahora quiere apuntarse a eso, atrayendo empresas, atrayendo industria, ofreciendo pues residencias, ofreciendo la tarjeta Trump, esta de los 5 millones, etcétera, etcétera. Realmente estamos en una guerra por la hegemonía del mercado global. Bueno, para nosotros ha sido muy interesante darnos cuenta de cómo los asesores de Trump, en los análisis que han hecho sobre la política arancelaria, han apuntado a que básicamente, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el gran consumidor del mundo, la política arancelaria es un instrumento de extraordinario interés para Estados Unidos que hasta ahora no se ha utilizado. Y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo para obtener distintas ventajas económicas y no económicas. Y esto es una cuestión clave. Es decir, esto significa que si el trumpismo, Donald Trump, se sitúa en ese contexto, dice, bueno, efectivamente, como siendo los grandes consumidores del mundo, ahora vamos a hacer uso de un instrumento que antes no utilizábamos. ¿Para qué? Para las dos cosas. Dependiendo del país, nos va a interesar mejorar nuestra posición arancelaria. Dependiendo del país, va a ser otros objetivos de carácter económico o de carácter geopolítico. Entonces, tenemos que estar atentos, no dar por supuesto que el objetivo de una estrategia arancelaria es el arancelario, porque puede ser cualquier otro objetivo. Es un instrumento de guerra para conseguir cualquier cosa de los distintos países. Claro, desde un punto de vista de la política arancelaria, lo que choca no es tanto el planteamiento de fondo, que es, yo no diría tanto la guerra contra China, ese es, yo diría un planteamiento tremendamente negativista de lo que Estados Unidos tiene que hacer, pero sí un objetivo de reactivar su economía, reactivar esa economía desindustrializada y reactivar su capacidad productiva y su capacidad de innovación, ¿no? Esto es un objetivo perfectamente entendible y que todos deberíamos comprender que Estados Unidos, antes o después, debería abordarlo, ¿no? Como objetivo, digamos, estratégico. El problema es el cómo se aborda ese objetivo, ¿no? Y lo que resulta tremendamente chocante es que se haga de forma tan agresiva, ¿no? Que parece tampoco prudente que se haga incluso con gestos amenazantes,
con desprecios a los otros países, en lugar de adoptar una estrategia más o menos prudente de hacer pequeños incrementos arancelarios, ver qué posibles efectos se generan, positivos, negativos, y si nuestra industria lo absorbe, reacciona positivamente frente a esos incrementos arancelarios, pues voy dando un siguiente paso sabiendo que mi industria va a ser capaz de reaccionar adecuadamente, ¿no? Porque este es el gran peligro también. Aranceles destinados a reactivar tu industria, a los que no se responda positivamente con incrementos de capacidad productiva y de innovación por parte de los sectores productivos clave, pues te generan a largo plazo un efecto negativo, no un efecto positivo, porque tu industria se vuelve más acomodaticia al estar más protegida y al final vas a estar a medio o largo plazo en peor situación que si no hubieras puesto los aranceles. Y esta es la gran cuestión, porque claro, el problema está en el origen de esas políticas. Esas políticas pueden proceder de una administración, de un gobierno que haga un análisis racional, objetivo, valiente de la situación y que se enfrente a esos retos estratégicos de Estados Unidos, o puede provenir de los intereses corporativos de los lobbies industriales que busquen defender su cifra de beneficios. Evidentemente, los aranceles siempre van a mejorar la cifra de beneficios de estas industrias, pero de estas industrias con tendencias que pueden ser oligopolísticas, pero si se queda en esto, si esas industrias no se les obliga a adoptar posiciones activas en inversión y en innovación, pues el peligro para el país puede ser enorme a medio largo plazo. Es decir, se van a generar efectos negativos con los aranceles y no se van a conseguir los efectos positivos a medio largo plazo. Unos efectos positivos que requieren políticas muy activas por parte del gobierno. Políticas que desarrolló Estados Unidos a fines del siglo XIX para defenderse de la industria británica fundamentalmente y que evidentemente no eran solo arancelarias, eran también políticas financieras de apoyo y de innovación, ¿no? De apoyo al desarrollo industrial de forma muy directa, muy intervencionista. Claro, y la clave aquí es que parece que Donald Trump va contra reloj. La sensación que tenemos que Donald Trump va a contrarreloj porque tiene las legislativas en año y medio. Veremos, por lo tanto, cómo llega a esas legislativas. Obviamente los demócratas van a hacer todo lo posible para que pierda el control la mayoría del que realmente no lo tiene, ¿no? Por el sistema de representación norteamericano. Pero bueno, obviamente siempre hay una afiliación partidista que es importante del Senado y del Congreso. Pero fundamental, Adrián, vamos a ver. China sí viene preparado a esto. O sea, China sí ha tomado medidas por las cuales ahora mismo no está. O sea, está relativamente tranquila. ¿Qué medidas ha tomado China? ¿Por qué China está realmente preparada y ha visto la matrícula de que esto podía llegar a pasar? ¿Y qué ha hecho para poder mitigar la situación en la cual Estados Unidos y Donald Trump quiere ponerla ahora mismo? Bueno, vamos a ver. China está preparada porque viene previendo un entorno comparable desde hace muchos años. Porque China siempre ha sido consciente de su alta dependencia de las exportaciones, ¿no? Y frente a esa alta dependencia de las exportaciones, a largo plazo han visto, bueno, por un lado, que esas exportaciones tienen que ser lo más diversificadas posibles y han ido desconcentrando las exportaciones en distintos países. Y por otro lado, he dicho, para no depender tanto a largo plazo de las exportaciones, tenemos que impulsar el consumo interno. Y han ido tomando medidas para impulsar el consumo interno que, bueno, que han dado resultado, pero que es una estrategia que necesita tiempo. Necesita tiempo. Los salarios se han incrementado sustancialmente en China, el gasto social, pero, claro, esto no se puede improvisar. Va en paralelo con costumbres, con la cultura, la evolución cultural, y no es fácil. No es fácil de hacerlo de forma rápida, ¿no? Pero en China tienen pensados incluso instrumentos para avanzar radicalmente en esa dirección. Instrumentos como el consumo forzoso a través de impuestos, por ejemplo, ¿no? Es decir, de forma similar a lo que ha sido el estado de bienestar en Europa, pues si una parte de lo que es el consumo se canaliza a través, por ejemplo, pues de
de gasto sanitario o de gasto educativo a través del Estado, a través de los impuestos, esa es una forma de gasto forzoso frente a una sociedad china que todavía tiene una propensión muy alta al ahorro. Entonces, si para que el consumo en conjunto, el gasto en consumo, sea mayor, una de las posibles medidas es este consumo forzoso a través de la administración. Pero bueno, mientras tanto, también han estado previendo el que de pronto, y en concreto a través de un nuevo gobierno de Trump, pudieran venir medidas de choque como las que de alguna forma ya amenazó Donald Trump en su primer mandato, ¿no? Entonces, frente a estas medidas de carácter arancelario radical, digamos, bueno, China también ha puesto medidas arancelarias de contrapartida que directamente afectan a importes mucho más bajos, porque evidentemente es mucho más lo que exporta China a Estados Unidos que lo que exporta Estados Unidos a China, pero que también hacen daño en elementos clave de la capacidad productiva de Estados Unidos en algunos sectores, ¿no? Otras medidas, tú has hecho referencia a la devaluación de la moneda, muy importante como contrapartida de los aranceles. Vamos a ver cómo se mueven las cuantías. Esto puede cambiar, conociendo sobre todo al trumpismo, puede cambiar de día en día, de semana en semana. Otra medida muy importante ha sido el cierre de las exportaciones de tierras raras, ¿no? En las cuales de tierras raras que son fundamentales para distintos sectores industriales en Estados Unidos y en las que China tiene un peso en la producción mundial impresionante, según como se calcule, del 70 o del 80%, ¿no? Entonces, con esto puede hacer daño a distintos sectores de Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, capacidad de reacción existe. También me sorprendería que el trumpismo no hubiese previsto que podía haber una reacción muy fuerte, ¿no?, frente a esas políticas, ¿no? Una cosa es que la forma de exteriorizar sus decisiones por parte de Trump pues sea un tanto emocional, primaria, etcétera, pero no podemos pensar que no había análisis lo suficientemente serios de las posibilidades por parte de China de reaccionar frente a esas medidas. Con lo cual, yo estoy convencido de que tanto por parte de Estados Unidos como por parte de China va a haber un proceso negociador y se va a terminar en acuerdos, ¿no? Claro, esa forma de lanzar, no solo contra China, sino contra el conjunto del mundo, esa amenaza de poner aranceles altísimos para todas las importaciones hacia Estados Unidos o desde Estados Unidos, de alguna forma crea un ambiente, digamos, un ambiente de negociación adecuado para obtener de cada país lo que Estados Unidos quiere conseguir. Y yo creo que esta es la cuestión, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, de que lo que quiere conseguir puede ser un objetivo arancelario, puede ser otro objetivo económico o puede ser un objetivo geopolítico. Y de esto se está hablando mucho también, ¿no? Claro, porque al final Donald Trump, con su famosa y bravuconada y falta de, bueno, un poco los modales de Trump, ¿no? Por así decirlo, dijo que me están besando el culo con tal de pedirme un trato, tal. No creo que se referiría precisamente a los chinos, ¿no, Adrián? En ese momento, con esa declaración. Evidentemente, ahí lo que quedó claro es que Estados Unidos estaba transmitiendo que todos me han venido, digamos, entre comillas, a besarme el culo, menos los chinos, ¿no? Entonces, a todos los demás les suspendo los aranceles, vamos a negociar, a los chinos no, ¿no? Que al contrario me han reaccionado con contramedidas, ¿no? Y en la pregunta fundamental a la que quería llegar, Adrián, todo esto al final, bueno, antes de llegar aquí, el tema de la bolsa, porque hemos visto, yo no sé si, sé que bueno, ya tenemos los directos con Alberto Iturralde, que es la verdad que, bueno, no solamente vive de la bolsa, no solamente pues es un crack de mercados financieros, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué crees que ha pasado finalmente con la bolsa? ¿Se ha manipulado la bolsa para que los amigos de Trump ganen dinero? ¿Se ha querido, o sea, ¿qué se pretendía, no se pretendía? ¿Ha dado marcha atrás por la bolsa? ¿Qué ha pasado realmente ahí? Bueno, Iturralde habla frecuentemente de hasta qué punto los movimientos de la bolsa son movimientos manipulados, ¿no?
Claro, sí, Pero sí. lo que sí es tremendamente llamativo es cómo la bolsa está evolucionando no en base a los movimientos en la economía real, sino más bien en base a los movimientos en la economía financiera, ¿no? Y si te fijas en muchas veces en los comentaristas de bolsa, es realmente llamativo cómo hacen referencia a que todo va mejor cuando la economía va peor, ¿no? Es decir, están diciendo, como la economía va mal, esto, por ejemplo, haciendo referencia a las cifras de empleo en Estados Unidos, ¿no? Como la economía va mal, pues entonces la Reserva Federal va a mantener bajos los tipos de interés, lo cual es fenómeno para la bolsa. Entonces, todo va bien cuando la economía va mal, ¿no? Ese tipo de argumentaciones se les escapan de vez en cuando y es algo que debía ser absolutamente contradictorio con lo que se supone que es el objetivo de la bolsa de financiar operaciones de economía real y evolucionar positivamente cuando la economía real va bien y mal cuando la economía real va mal. Pero claro, el impacto, sobre todo a partir del año 2008-2010, de la enormidad de los recursos que se han destinado, primero desde los bancos centrales hacia la economía especulativa, es tan grande que al final la especulación y la dependencia sobre las decisiones del Banco Central se ha convertido en la variable fundamental de los movimientos, evidentemente, de los movimientos a corto y a medio plazo en la bolsa. Y al final, todos los agentes en la bolsa pues están pensando en cuáles son los movimientos de los bancos centrales y los movimientos especulativos, efectivamente. Y la pregunta que te iba a hacer antes, fundamental. En clave de en todo esto, Adrián, ¿cómo quedamos los europeos? Porque hemos hablado de que Estados Unidos está haciendo esfuerzos para cambiar el paradigma. China viene preparada a esto. Y la pregunta es, ¿Europa? ¿La Unión Europea? ¿Viene preparada a esto? ¿O qué está haciendo? ¿A qué está jugando? De repente, tenemos hace escasos meses al exdirector del Banco Central Europeo, el señor Draghi, diciendo que 450.000 millones se han desperdiciado y que hay que emitir otros 450.000 millones para no evitar el colapso total a medio plazo del sistema de endeudamiento y de gasto de la Unión Europea. Y ahora saca el Ursula von der Leyen con el tema de la guerra de Ucrania diciendo que hay que gastarnos 850.000 millones más, que el destino de la OTAN y de la Unión Europea se fusionan a partir de ahora, que Rusia nos va a atacar en 2030 y no veo a nadie hablar de, oigan, vamos a poner en marcha medidas para atraer industria, para atraer empresa, para no perder el tren que se está ahora mismo está empezando a verse que claramente la clave del siglo XXI va por las tecnológicas, va por los centros de datos, va por las empresas de inteligencia artificial, va por la energía. Parece que todo esto en Europa ni se habla. Es decir, ¿qué está pasando en el conjunto de la Unión Europea y a dónde va en todo este mapa que se está ahora mismo perfilando de un momento en el que parece que la geoeconomía va hacia un nuevo paradigma multipolar y multilateral? ¿Dónde va a quedar en esa lateralidad la Unión Europea? Bueno, es una buena pregunta, porque, claro, las políticas económicas europeas han sido bastante absurdas desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, nosotros solemos decir que desde el Tratado de Maastricht de Europa no ha funcionado, ¿no? Desde el año 92. Hasta entonces, bueno, se discutía si detrás del proyecto de integración europea, en qué medida estaban intereses norteamericanos, en qué medida intereses corporativos, pero al final, aunque fuese así, había un funcionamiento razonable, ¿no? Desde el punto de vista, un buen funcionamiento de esas estructuras desde el punto de vista de la evolución de la economía europea. Pero nada ha funcionado ni económicamente ni socialmente a partir del año 92, del Tratado de Maastricht, ¿no? Estamos aproximadamente hace 20 años, ya lo he comentado antes, en una situación de estancamiento, con crecimientos de la productividad inferior al 1%. Las empresas europeas no invierten, no innovan, estamos estancados en innovación. China nos superó ya como media hace mucho tiempo, hace 8 años creo, y continúan creciendo y nosotros seguimos estancados. Y dentro de esa situación de estancamiento, pues de pronto viene un periodo que se abre con el estallido de la guerra en Ucrania, donde empezamos a tomar decisiones disparatadas, ¿no? Decisiones disparatadas, sobre todo en el corte
con el acceso a la energía barata rusa, que está claro que era un soporte fundamental de la industria europea y sobre todo de la industria alemana. Ya entonces se veía que como consecuencia de esto, primero las industrias intensivas en energía iban a caer y que después el resto de la industria alemana. Y efectivamente eso es lo que fue sucediendo. Y lo que hemos visto durante estos 3 años es cómo la Unión Europea y los gobiernos de países concretos, en Alemania clarísimamente, han ido tomando decisiones una tras otra en contra de los intereses de su propio país y con decisiones que se suponía que se adoptaban para hacer daño a Rusia, apenas hacían daño a Rusia y beneficiaban a Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero es que en lugar de rectificar esas decisiones, 3 meses después se toma otra decisión similar con los mismos efectos y luego otra, ¿no? El problema es que, claro, la economía europea ha estado tremendamente atenazada en parte por intereses corporativos, ya lo he dicho antes, y en parte por los intereses de Estados Unidos. Tú has hecho de referencia a la falta de presencia en ciertos sectores, pero, por ejemplo, los servicios tecnológicos de Internet, esto era un tema clarísimo que nosotros denunciamos repetidamente en Bruselas, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que en Europa no exista un Facebook europeo, un Twitter europeo, un Google europeo, un YouTube europeo? Si es algo que tecnológicamente no tiene ninguna complejidad y que incluso se sabe que en Estados Unidos se pusieron en marcha de forma mixta por parte de los servicios de inteligencia y de ciertos intereses corporativos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se pudiera haber puesto en marcha sin problemas con algún apoyo político de la Unión Europea y no se hacía, ni había ninguna voluntad real de hacerlo. ¿Por qué no? Pues precisamente para no hacer la competencia a Estados Unidos. Entonces, Europa ha estado en sus políticas muy atenazada por esa dependencia. En los últimos años, pues ha habido una deriva realmente difícil de comprender. Tú has hecho mención al informe Draghi, yo creo que es extraordinariamente revelador, porque Draghi no es cualquiera, ¿no? Ha sido y es una persona clave en la política y la economía europea. Y perdona, Adrián, pero a mí sí me hace mucha gracia, discúlpame, que Draghi de repente aparezca con un informe como si él no hubiera sido durante 10 años el presidente del Banco Central Europeo, que le ha dado al botón de la impresora todo lo que le ha dado la gana y más. Claro, por eso es extraordinariamente revelador, porque de alguna forma nos estaba diciendo, oiga, señores, esto es un desastre, pero es que somos nosotros, estaba reconociendo, somos nosotros los que hemos creado este desastre, ¿no? Estamos además, un desastre no ya provocado por razones estructurales. Decía, tenemos un desastre demográfico sobre el cual no habéis hecho nada en 40 años y lo habéis escondido, ¿no? El problema demográfico, ¿no? Bueno, de esto se podría hablar mucho. Una inversión que ha estado cayendo constantemente y sobre la cual tampoco habéis hecho nada. Un endeudamiento creciente sobre el cual no habéis hecho nada. Habéis, al contrario, habéis estado poniendo artificialmente problemas sobre la mesa que el propio Draghi reconocía, ¿no? Como esta gestión, digamos, religiosa de los problemas medioambientales, ¿no? Religiosa y absurda y contradictoria, ¿no? Bueno, pues todo esto que hemos hecho, efectivamente tenemos un problema estructural tremendo de falta de inversión, nuestras empresas no invierten ni innovan, entonces hay que poner esos 400.000 millones encima de la mesa y, como tú decías ahora, con este debate alrededor del rearme, la sospecha es que lo que se quiere es sustituir esos 400.000 millones por estos 800.000, ¿no? Siguiendo estrategias muy similares a las de la Alemania nazi, ¿no? En la cual, a través del gobierno del Ministerio de Economía de Saar, lo que se intentó es salir de una difícil situación económica a través del rearme, precisamente, ¿no? A través de invertir masivamente en rearme por procedimientos financieros extraños, bueno, similares a lo que se quiere hacer ahora, ¿no? A través de la deuda, sacando las inversiones en rearme de los límites del déficit y de endeudamiento, ¿no? Pero claro, esto efectivamente puede solucionar los problemas de la industria, en particular a corto plazo. Tenemos casos de empresas como Volkswagen que han dicho, bueno, tenemos que cerrar fábricas de automóviles, pero igual las podemos dedicar a armamento, gracias a esos fondos, ¿no? Claro, esto puede permitir a corto plazo resolver todos los problemas siempre
si no tenemos en cuenta que ya somos países sobreendeudados y que esto nos va a situar en contextos límites desde el punto de vista financiero, pero que además nos va a situar en un contexto imposible a medio y largo plazo, porque claro, esas enormes inversiones que se hacen en armamento, al final hay que darle salida. Entonces, hay dos posibles salidas. Una de ellas es las exportaciones, si consigo convertirme en el gran exportador mundial de armamento. Pero si esto no es así, ¿cuál es la otra salida de esas inversiones? Pues evidentemente una guerra, no hay otra. No hay otra. Es decir, porque políticamente es... Sí. No, porque políticamente es imposible de explicar que después de haber hecho todas esas inversiones, acabemos sacando los tanques, los misiles y echándolos al mar. Eso no se va a poder explicar políticamente. Entonces, va a haber que darle salida por una vía o por otra. Si no se ha conseguido exportar masivamente, esa guerra con la que nos están amenazando, evidentemente la van a tener que crear ellos. Además, tengo una cuestión importante al respecto, y es que quizá, Adrián, no estamos hablando tanto de ir a una guerra como tal, sino de crear un contexto de guerra, es decir, de crear una economía de guerra, de meternos en una economía de guerra. Puede que sea realmente a donde estamos yendo en la Unión Europea, al mismo tiempo que de alguna manera Estados Unidos cosecha lo invertido durante 80 años desde la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall. Es decir, que Estados Unidos va a intentar ponerse en la carrera al lado de China, exprimiendo a los europeos por haber estado durante 80 años pues viviendo, por lo menos sin pagar su defensa. Hombre, evidentemente si puede hacerlo, lo va a intentar hacer, sin ninguna duda. Ahora tenemos un conflicto político inédito entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Con ese choque tenemos, de hecho, a Occidente dividido en dos, ¿no? Entre las fuerzas, digamos, tradicionales, de lo que nosotros solemos llamar el partido único, las que han sido dominantes durante estos 30 años, y las fuerzas, digamos, conservadoras y el trumpismo en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, ahí tenemos un choque tal que no sabemos esto a qué tipo de gestión va a llevar, a qué tipo de relación entre Estados Unidos y Europa puede llevar, a corto, a medio o a largo plazo, si el trumpismo se mantiene en Estados Unidos, ¿no? O el partido único se mantiene en Europa, ¿no? Esto va a significar que se va a romper esa sumisión de Estados Unidos, de Europa a los intereses norteamericanos. Bueno, en parte es posible, pero hay que tener en cuenta que esa ruptura de la sumisión es con el gobierno de Estados Unidos, no es con los intereses de las multinacionales norteamericanas, ¿no? Entonces, esa sumisión con el sector armamentístico norteamericano presumiblemente se va a mantener. Y eso significa que de una forma o de otra va a haber presiones para que esos 800.000 millones, dentro de lo posible, se destinen a comprar armas en Estados Unidos, pero también no hay que descartar que la mitad aproximadamente se destine a cubrir el papel que de esos 400.000 millones que pedía Draghi como inversión para alimentar la economía europea, ¿no? ¿Qué alternativas le quedan, por lo tanto, a la Unión Europea para poder o no perder este tren o de alguna manera cambiar la situación para empezar a buscar sus intereses económicos en este paradigma que se está abriendo de clave en el siglo XXI? Se está criticando a Sánchez por acercarse a China, pero también estamos conociendo al mismo tiempo que resulta que están presionando a Sánchez por la OTAN, sobre todo, para aumentar el gasto en defensa antes de verano, sabiendo claramente que esto tiene que llevar forzosamente a una convocatoria electoral, porque Sánchez no tiene presupuestos desde el año 2023. Pero más allá de esto, ¿qué debería hacer la Unión Europea y los países europeos para intentar no salir tan mal parados como parece de manera evidente que va a suceder? Bueno, Europa tiene una serie de problemas estructurales gravísimos de los que nosotros creemos que es muy difícil salir si no hay un cambio en la clase política europea. Tenemos una clase política que ha sido dependiente, sobre todo en estos últimos 30-35 años, de Estados Unidos y de intereses corporativos, que desde luego no ha trabajado para los intereses de los europeos, y que esto es lo que ha permitido que Europa se sumerja en una crisis y en una decadencia económica y social creciente, y que además esto se ha tolerado si no se ha fomentado premeditadamente, ¿no?
Y esto nos lleva a la conclusión clarísima de que tenemos una clase política que no va a ser capaz de resolver los problemas. Cambiar la clase política es imprescindible desde el punto de vista geopolítico para que Europa empiece a mirar a Estados Unidos de igual a igual, pero también para que entre en una relación natural con los países emergentes, con China por un lado y con Rusia también, ¿no? Una relación en particular con Rusia que es absolutamente natural porque son entornos claramente complementarios y esto llevaría pues, a una revisión de ese planteamientos de fin de comienzos de siglo en los que se estuvo hablando de la Europa de Lisboa, Vladivostok, que entonces, bueno, pues se empezaron a estudiar con cierto interés, pero por muy poco tiempo, pero que objetivamente es un planteamiento de una lógica económica aplastante y que además es probablemente el contexto más fácil y más directo y más claro para resolver el problema de seguridad estratégica que tenemos en Europa. El final de la guerra en Ucrania, si va a terminar, va a estar necesariamente alineado con esa negociación de un nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa que tenga en cuenta los distintos intereses y ese proyecto de una Europa de Lisboa a Vladivostok puede ser claramente una salida. Pero claro, para todo esto necesitamos una nueva clase política que sea capaz también, más allá digamos, de los aspectos geopolíticos, de mirar hacia atrás, de reconocer todo lo que se ha hecho mal. En cierta forma, ya lo empezó a hacer Draghi en este sorprendente informe, ¿no? Sí, pero Draghi lo hizo cuando ya no pertenecía a la clase política europea. Claro, claro. Que Pero, suele pasar en digamos, Europa, ¿no? Que cuando los políticos salen de las instituciones, de repente es como que les da un brote de sinceridad, sí. Adrián. Sí, sí. Pues eso, una clase política que reconozca todo lo que se ha hecho mal y, por lo tanto, que sea capaz con la suficiente valentía, porque esto, hay que ser claros, con cualquier clase política y con cualquier modelo, porque vamos a necesitar un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Con cualquier modelo por el que se apueste, los sacrificios van a ser difíciles de evitar, porque las hipotecas que tenemos acumuladas por lo que no hemos hecho durante estos 3 años en el ámbito demográfico y en el ámbito del endeudamiento sobre todo, pues va a haber que resolverlos y esto va a ser muy duro y va a ser difícil en cualquier contexto, ¿no? O sea, en resumen... Hemos hecho unos análisis sobre... Perdón, Adrián, continúe. Sí, han hecho unos análisis... Te decía que hemos hecho unos análisis sobre posibles modelos de futuro para Europa, ¿no? En el que describíamos hasta 6 posibles modelos de futuro. Pero bueno, sí está claro que con cualquiera de esos modelos, por ejemplo, va a haber que hacer frente a la reducción drástica del endeudamiento, a ese proceso de desapalancamiento que todos los dirigentes les dejan para los siguientes, ¿no? Eso va a haber que hacerlo, ¿no? Y el cómo se haga, pues va a depender de quién esté al mando en Europa, pero va a haber que hacerlo y va a tener unos costes inevitables, ¿no? ¿Qué es lo que parece que está queriendo? Bueno, lo que parece no, lo que ha reconocido Trump, que es lo que quiere hacer, ¿no? Pasar de un 7% de gasto público a nivel deficitario a un 3% y, sobre todo, frenar el tema de la deuda y frenar el tema de los intereses de la deuda, lo ha dicho claramente. Pero, claro, el tema es que aquí, Adrián, cuando hablas de esto, es decir, de cambiar de modelo que no esté basado en endeudarnos y gastar, bueno, la clase política española, no voy a hablar de ella porque no quiero utilizar ningún calificativo malsón, pero en general es como enseñarle una cruz a un vampiro, o sea, ni siquiera están pensando en ello y el pánico que produce es elevado, porque parece que realmente la clase política que tenemos está construida y ha medrado y crecido y favorecida por un sistema que precisamente favorece eso. La pregunta es la propia Unión Europea, ya no un corsé, una soga para la solución que necesitan implementar las naciones europeas? Vamos a ver. Eso es, por ejemplo, una perspectiva que ha estado muy extendida en los países de Europa Central y del Norte, ¿no? En Alemania en concreto, ¿no? Pero claro, fíjate lo que ha sucedido ahora mismo en Alemania, ¿no? Claro, Alemania ha roto con eso, ha modificado la Constitución y ha dicho, bueno, pues aquí si el tonto de la clase soy yo, pues se acabó. Y a partir de ahora voy a... Sí. No, pero claro, que era el gran defensor de la disciplina presupuestaria, de los límites al déficit y a la deuda, pues de pronto han dicho, no, vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Por qué?
porque hay prioridades. Y claro, ahí las dependencias corporativas son tan grandes, y esto es muy evidente en el que va a ser el nuevo gobierno alemán, que son las prioridades corporativas las que al final acaban definiendo en qué medida es o no razonable respetar esos límites presupuestarios. Y ahora está claro que tenemos una élite europea en una situación de pánico geopolítico fundamentalmente, ¿no? De pánico, porque esos miedos, esos que tenían a principios de siglo y que te he comentado antes, la evolución de Internet, el desgaste del modelo económico y el ascenso de países como Rusia y China, pues en lugar, no han conseguido detener esos procesos, han ido, al contrario, han ido a más y están convencidos de que esto va a estallar. Para ellos, la prioridad en este momento, ya lo dijeron ya en el año 2022, pero para ellos la prioridad en este momento es la geopolítica. Entonces, detener en concreto la victoria rusa en Ucrania, detener ese desastre que para ellos es la victoria rusa y el no poder someter a Rusia en concreto, y para eso están dispuestos a todo. Entonces, los objetivos económicos se subordinan a ese gran objetivo geopolítico. Y claro, lo que han hecho con los límites de déficit y deuda nos lo ha dejado clarísimo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los dos puntos fundamentales sobre los cuales deberíamos revisar lo que estamos haciendo los europeos sería la demografía y la deuda? Serían, en resumen, los dos puntos fundamentales, ¿no? Sí, bueno, son los dos puntos, digamos, a través de los cuales detectamos los graves problemas que han existido en Europa, ¿no? Hay elementos subyacentes, ¿no? Como son, por ejemplo, la baja inversión, ¿no? La baja inversión, porque al final el dinamismo de una economía te lo mide la inversión, ¿no? Si las empresas no invierten, pues esa economía al final no funciona, ¿no? Y eso es un problema estructural en Europa desde hace mucho tiempo, que ha ido además a más, y que mientras no se solucione, pues hay que buscar un modelo alternativo que solucione ese problema. Las distintas opciones que se están manejando todas apuntan a un modelo más intervencionista, ¿eh? Un modelo más intervencionista en el ámbito económico, ¿eh? A través de infraestructuras o a través del sector público empresarial, como de alguna forma funcionó en la posguerra y como les está funcionando muy bien a los países emergentes, ¿no? Claro, pero sin embargo parece que vamos en una dirección en la que lo que se pretende es en 25 años traer a 30 millones de inmigrantes para empezar, para abordar las cuestiones de los problemas también, de las labores de los trabajos del campo, de los trabajos, digamos, más duros, para intentar sostener. La pregunta que yo me hago, Adrián, a veces es ¿cómo se pretende sostener y apuntalar un sistema que está abocado al fracaso y que a veces es más evidente que es un sistema fallido y el sistema de estructura económica de este Estado solamente con una inmigración masiva sin abordar o sin establecer un plan de equilibrio demográfico? Bueno, efectivamente, esto es lo tremendo de este tema, ¿no? Porque el problema demográfico no es de ahora. El problema demográfico es de los años 70, ¿no? Ya en los años 70 las tasas de natalidad y de fertilidad cayeron por debajo del umbral de sostenimiento de la población, ¿no? Entonces, era cuando se debían haber puesto encima todas las alarmas y todas las medidas para que aquello no continuara. Y no se hizo. No solo no se hizo, sino que se impulsó, digamos, instrumentos culturales, mediáticos, etcétera, para que no se pudiera hablar de ese tema. Es decir, durante décadas se ha estado considerando como políticamente incorrecto hablar de demografía, ¿no? Pero, claro, hay dos procesos que solo se explican por una búsqueda de rentabilidad a corto plazo. Es decir, este fenómeno que comentábamos de los años 70, en el cual se hunde la economía europea y se interpreta que el gran problema son los insuficientes beneficios empresariales, se intenta resolver en buena parte también con el endeudamiento, etcétera. También la globalización fue un instrumento para esto, pero uno de los instrumentos claves fue la disposición masiva de mano de obra barata, ¿no? Esto que ha sido un desastre absoluto para la estructura social europea, sobre todo por cómo se estructuró el proceso de acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Esto lo hemos comentado repetidamente si nos has oído en otros vídeos, ¿no? Para nosotros fue muy llamativo un documento de un movimiento feminista nórdico
donde en los años 70, donde interpretaban positivamente esta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pero decían, bueno, pero esto será reparto del trabajo existente entre hombres y mujeres, no será añadir trabajo, ¿no? Decían, si aquí ahora en los países nórdicos se trabajan 45 horas semanales, ya hay que bajar a 30 y probablemente a más si se incorporan más mujeres, ¿no? Pero lo que se hizo no tenía en absoluto nada que ver con esto. Lo que se hizo es echar encima de cada unidad familiar 40-45 horas de trabajo añadido, sobre todo a cientos de millones de mujeres que durante generaciones han estado trabajando, de hecho, 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada. Ni los movimientos políticos, ni los sindicatos, ni los movimientos supuestamente feministas, absolutamente nada. Claro, esto se ha movido dentro de un contexto cultural en el que se buscaban incrementar los beneficios a corto plazo con la disposición masiva de mano de obra barata, olvidando el desastre que esto suponía a largo plazo y que suponía también a corto plazo, ya digo, para cientos de millones de mujeres. Todo esto en un entorno cultural en el que se fomentaba un supuesto feminismo tremendamente utilitario para los intereses empresariales en este sentido. Claro, cuando eso termina en los años 90, se sustituye por la mano de obra extranjera, pero claro, ahí también son las dinámicas de beneficios empresariales las que los mueven, no son los intereses nacionales. Es decir, las empresas presionan a los gobiernos para que todos los problemas los intenten solucionar con más mano de obra barata, más mano de obra barata, más mano de obra barata, buscando, cuando no es un pretexto, es otro, ¿no? Pero evidentemente, si hay un problema de falta de mano de obra, falta de mano de obra en un momento determinado, pues esto puede tener distintas soluciones, ¿no? Una de ellas es la natural elevación de los salarios para mantener los puestos de trabajo, ¿no? Los puestos de trabajo cualificados sobre todo, ¿no? Pero claro, esto significa una reducción de beneficios empresariales. Para una gestión racional de estos retos, podemos mirar a China, por ejemplo. Y esto es muy interesante para ver cómo nosotros estamos en una dinámica desde hace muchas décadas de gestión irracional de la economía. Nos movemos, cómo ha sido al final también culturalmente todo este periodo posmoderno, ¿no? Nos movemos en base a mensajes mediáticos, en base a campañas mediáticas. Yo recuerdo cómo, más de una vez lo he comentado también, en una televisión, en una cadena de televisión, no voy a decir cuál es, pero nos llamaron 2 semanas consecutivas para comentarnos 2 informes de interés supuestamente internacional. En uno de ellos se hablaba de cómo como consecuencia de la digitalización iban a sobrar el 40% de puestos de trabajo, y esto que era algo terrible, ¿no? Y qué opinábamos sobre ese informe. Y la semana siguiente, cómo nos decían que era necesario incorporar no sé cuántos millones de personas porque no iba a haber personas capacitadas para desarrollar no sé qué puestos de trabajo, ¿no? Claro, la contradicción entre las dos cosas es algo tan evidente, pero es que nuestros medios de comunicación y nuestros expertos y nuestras universidades no son capaces de identificar los intereses corporativos evidentes que hay detrás de esas contradicciones, ¿no? Pero nos vuelven locos, por un lado, con unos mensajes y luego con otros, viendo cómo se complementan directamente estas cuestiones, ¿no? Es decir, en China, por ejemplo, tienen perfectamente identificado en los países emergentes en general, ¿no? Cómo el proceso de robotización es un instrumento genial para hacer frente a la escasez de mano de obra. Se prevé un problema de escasez de mano de obra, pues vamos a impulsar la robotización. Pero esto aquí no ocurre porque se ha entrado en una espiral justo en sentido contrario. Como hay toda la mano de obra barata que se quiera, los empresarios no invierten. Esto es algo perfectamente conocido en la historia de la economía. Es la escasez de mano de obra barata lo que incentiva la innovación. Y esto lo dijo precisamente hace 10 días el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, en un discurso a los empresarios. Dijo que las empresas de Estados Unidos están mal acostumbradas, se han acostumbrado a funcionar en base a mano de obra barata y a no innovar, ¿no? Claro, son 2 procesos. Mano de obra barata, que es un seudónimo para no decir esclavitud, casi como aquel que diría. Pero claro, el problema, Adrián, es que esto incide también en ciertos elementos clave de desarrollo, como es vamos, sobre todo a la juventud, ¿no? Y sobre todo a la juventud formada, porque somos líderes también en
en capital humano joven. Es decir, es que me parece una de locura que estemos tan centrados en una política de captación de mano de obra barata, al mismo tiempo que la mano de obra culturalmente autóctona o nacional busca alternativas también de mano de obra barata, incluso con carrera fuera de España. Y no hay ningún plan para mitigar eso. No, al contrario, es que y no hay ningún plan, porque lo que siempre está detrás de todo esto son los intereses empresariales. Precisamente alrededor de este tema, nosotros destacábamos lo absurdo, en concreto en el caso del País Vasco, decíamos de cómo efectivamente los jóvenes cualificados se están yendo, muchos jóvenes incluso con carreras de ingeniería se están yendo, y de pronto nos aparecen los empresarios vascos de la mano del gobierno, por cierto, con un plan para ir a Latinoamérica a captar cientos de ingenieros, y traer, pero bueno, algo absolutamente disparatado, ¿no? Pero es que estamos en esa dinámica. Los medios de comunicación nos venden una campaña tras otra, no tienen absolutamente ninguna coherencia entre ellas, pero siempre nos movemos con la campaña designada en base a intereses empresariales del día anterior, ¿no? Es algo tremendo, absurdo, ¿no? Y nos lleva a una gestión económica absolutamente irracional, ¿no? Pero Europa está como está al final, como consecuencia de 30 años de vivir en esa dinámica, ¿no? Efectivamente. Bueno, somos 5.200 personas, ya saben, si no están suscritos, por favor háganlo para seguir el contenido del canal, den me gusta y sigan también a Adrián Celaya en su canal, que es Adrián Celaya, ¿no? Eso sí. Bueno, el canal es EKAI Center. EKAI Center. Aquí lo tenéis también, así que si no le seguís, síganle para más actualidad. Por último, Adrián, en esos planes que, por cierto, me gustaría que me los pasarais, de planes económicos, alternativas económicas a futuro, ¿cuáles crees tú, hemos hablado de Europa, que son los puntos fundamentales sobre los cuales deberíamos incidir en España? Porque en España tenemos varios problemas que además parece que ningún partido, ningún espectro político quiere abordar y que inciden particularmente en aumento del gasto, endeudamiento. El paro se combate con empleo público, lo cual al mismo tiempo aumenta el gasto y no parece que, o sea, y esta pescadilla va a seguir muriéndose la cola hasta que, no sé, hasta que colapse esto de alguna manera, al mismo tiempo que hemos tenido una destrucción importante del tejido industrial, sobre todo en los años 80 con la reconversión industrial de Felipe González. No hay incentivos en la economía. Estamos asfixiando todavía cada vez más a nuestro ya precario sector productivo, particularmente el sector primario, el sector de la agricultura, la pesca, la ganadería, agropecuaria. Sinceramente, no entiendo cuál es si es que existe, por supuesto, algún plan a futuro de nuestra élite, en esta clase política nacional. ¿Cuáles crees tú que son los principales puntos ya en España que deberíamos corregir para no ir, no sé, a sitios, vamos a decir, complicados económicamente, si es que no estamos ya? Sí, es muy difícil que España pueda moverse si no se mueve en conjunto Europa, ¿no? Porque, claro, este marco definido por el modelo de desarrollo imperante, pues políticamente es muy difícil de superar, ¿no? Pero efectivamente, pues las claves desde una perspectiva de largo plazo, porque esta es una cuestión básica, evidentemente, ¿no? Es muy difícil resolver los problemas estructurales que existen si no se aceptan costes a corto plazo, costes políticos a corto plazo, en base a esos objetivos de largo plazo, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, pues hay que darle la vuelta al problema demográfico, evidentemente. Es porque al final la economía a muy largo plazo está muy relacionada con el aspecto demográfico, que puede ser el más importante, no uno de los más importantes, sino quizás el más importante en particular en este momento, ¿no? Pero claro, nuestros políticos siguen sin colocar este tema como el primero, como uno de los primeros encima de la mesa. Y esto es una de las cosas más sospechosas, ¿no?, de nuestra clase política y de la clase política europea en general, ¿no? Porque los que han sido realmente los grandes temas se han sistemáticamente ocultado. Porque a veces sucede lo contrario, que se van convirtiendo en los grandes problemas precisamente porque se ocultan, ¿no? Pero bueno, evidentemente el tema demográfico, clarísimamente. En segundo lugar, el tema del equilibrio de las cuentas públicas, el endeudamiento.
¿no? Fundamentalmente. Pero no son las cuentas públicas. Hay que ser conscientes de que el problema de deuda es deuda privada y deuda pública. No había un problema de deuda pública hasta la crisis del 2008. La crisis del 2008 estalló fundamentalmente, otros elementos especulativos, pero fue la deuda privada el problema fundamental entonces, ¿no? Entonces, Sí, fue la como crisis de la las deuda entidades privada, financieras. claro, la deuda privada deja de crecer en aquel momento y entonces empieza a ser sustituida por la deuda pública, ¿no? Entonces, la deuda pública la atribuimos muchas veces a la mala gestión de los políticos, a esa propensión al gasto, a malgastar, etcétera, pero también hay un componente estructural, es decir, que ha sido de alguna forma imprescindible, por eso ha sucedido en prácticamente todos los países, ¿no? Porque al final no ha habido otra forma de mantener viva la economía, compensando los problemas estructurales que no se acababan de resolver. Y para compensar esos problemas estructurales, pues hay que reestructurar sin duda el sistema financiero y probablemente también hay que volver a algunos aspectos del sistema de posguerra en cuanto, ya lo he dicho antes, en cuanto a gobiernos más intervencionistas. No de más gasto público, pero más intervencionistas en la gestión económica. Pues Adrián, ha sido un verdadero placer tenerte en el canal hoy. Vamos a pasar a los superchats que ha habido hoy. Infinitania, muchas gracias por tu aportación. Como siempre, sí también, ahí con un super sticker. Yosune, nuestra amiga y moderadora que siempre está también apoyando. Gracias por traer a Adrián. Me encanta mi paisano. Es que ricasco, Adrián. Abrazo enorme a los dos. Pues aquí tienes a Yosune, que, bueno, siempre sigue a la buena gente. Se agradece. Eso es siempre. Juan Manuel también, estrategia largoplacista, trabajo duro, 1.300 millones de consumidores y amor a su país. ¿Qué puede salir más? China acaba de nacer. Pues vamos a ver, vamos a ver. Ibi Chipi, 5 membresías, muchas gracias. Alain Goodness, 2 de mis informadores favoritos. Pregunté por ti a Adrián en su canal y no estaba muy informado al respecto. Espero que haya tomado nota. Bueno, pues aquí tiene su casa siempre que lo desee y guste y lo necesite. Adrián. Albert de la Fuente, muchas gracias también por hacerte miembro. Have Called. Ahora los aranceles llegan también a las consolas y videojuegos. Yo estoy muy metido en esta industria. Juegos como el GTA 6 acabarán costando 100 euros. Pues yo no estoy metido, pero ahí nos informa Have Called que bueno, pues no sé, Adrián, si tú tienes gusto por los videojuegos, pero... No, pero que no de nada, por supuesto, porque los aranceles que aparentemente se van a implantar dentro de una semana se van a reducir y luego pueden volver a subirse otra vez. Sí, la verdad que parece que estamos en un casino, más que en una situación de guerra económica comercial. En fin. Baldomero Espartero también, muchas gracias por esa aportación. Allen Guldes también, 5 membresías, muchas gracias. 13 Rue, el Percebe, 10 membresías, muchas gracias. 13 Rue. María Rodríguez, 8 eurazos, que también deja por aquí, muchas gracias. Igual que Robert Morán, dice gracias Rubén, muchas gracias a ti, Robert. Y Luisa, que da 5 libras y dice Rubén, gracias a los dos y por los invitados que traes, muy buen directo. Pues ha sido hoy mérito de Adrián, porque ha hablado prácticamente él solo y yo, la verdad que he estado encantadísimo de escucharle y además de escucharle con tantas propuestas y con aspectos tan definidos y tanta incisión en aspectos tan elementales que considero y comparto que debemos modificar, como es encontrar un equilibrio demográfico, desde luego, y abordar el tema de la deuda. O sea, el tema de la deuda es capital y es un aspecto clave. Así que, Adrián, lo dicho, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Sabes que aquí tienes tu casa cuando gustes. Estupendo, Robert. Pues encantado de haber estado contigo y hasta la próxima. Recordad seguir a Adrián en el canal de YouTube, Ekai Center. Y bueno, pues lo dicho, hasta pronto. Adrián, hasta luego. Chao.